En algún lugar del Reino Unido, en Greater Manchester, en la pequeña ciudad de Hyde, un director de funeraria llamado Alan Massey esperaba pacientemente afuera del consultorio de cierto doctor. El doctor en cuestión era un hombre llamado Harold Shipman, el médico general más popular y querido de todo Hyde. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Alan estaba luchando contra un sentimiento retorcido en su estómago. Apenas un día antes, su hija Debbie, quien trabajaba para él como funeraria en su negocio familiar, se acercó a él con serias sospechas sobre el buen doctor. Ella había notado que la tasa de mortalidad de sus pacientes era inusualmente alta, pero más allá de eso, una abrumadora mayoría de esos pacientes muertos eran ancianas que fueron encontradas en posiciones similares, pero inusuales, al momento de su fallecimiento. La mayoría de ellas estaban completamente vestidas, ya sea sentadas o pacíficamente reclinadas en un sofá, pero ninguna de ellas había mostrado signos visibles de dolencia que pudiera haberlas llevado a la muerte. Era como si, de repente, hubieran fallecido en medio de su rutina diaria. No había duda de que algo andaba mal, y Alan tenía que tener cuidado. El Dr. Shipman era popular, más bien, un poco demasiado popular. En una ciudad de solo 30,000 personas, la lista de clientes del médico ascendía a casi 3,000, prácticamente todos los cuales lo adoraban. Así que si se corría la voz de que sospechaban que el doctor causaba los asesinatos, la única reputación que se vería afectada sería la de Alan, su familia y su negocio de servicios funerarios. Cuando Harold Shipman terminó con su último paciente, Alan abrió la puerta, se sentó suavemente frente a él y con gran cuidado expresó sus preocupaciones. «Doctor, el número de muertes de sus pacientes ha sido bastante preocupante». Alan esperaba que se volteara, esperaba que el Dr. Shipman se ofendiera de inmediato o al menos tratara de defenderse. Sin duda, no era una acusación endeble. Se sabe que los doctores no están en el negocio de matar personas, y mucho menos sus propios pacientes. Pero sorprendentemente, el Dr. Shipman no le dio a Alan ninguna reacción. No hubo un ego dañado ni emociones que lo traicionaran, solo silencio y una mirada fría. Luego, después de un momento, Shipman se levantó silenciosamente desde su escritorio, sacó un registro que contenía detalles de las muertes que había manejado, se sentó y lo colocó frente al director de la funeraria antes de decir: «Cualquiera es libre en cualquier momento de venir a revisar este registro por sí mismo». ¿Fue suave su respuesta? ¿O fue la forma en que el Dr. Shipman había manejado toda la confrontación con tanta calma? Fuera lo que fuera, la mente de Alan se había tranquilizado. Estaba seguro de que dormiría tranquilo esa noche. No había nada malo en el mundo, y no había manera en la tierra de que el médico personal de su hija fuera un asesino, ¿cierto? Justo en los 4 meses que siguieron a esta incómoda confrontación, ocurrieron una serie de eventos que condujeron a la más impactante y desgarradora revelación en la historia de la práctica médica británica. Desde una investigación policial mediocre hasta 3 muertes sospechosas más, se necesitaría una víctima equivocada, un testamento falsificado y la resolución implacable de una hija desesperada por respuestas para exponer al Dr. Shipman como el monstruo diabólico que realmente era. Por definición, un asesino en serie suele ser una persona que acaba con 3 o más personas, generalmente al servicio de alguna gratificación psicológica anormal, con asesinatos siendo cometidos al menos durante un par de meses y con un periodo de tiempo significativo entre ellos. Un asesino en masa, por otro lado, habría matado a 4 o más personas en un periodo de tiempo mucho más corto. Así que mi pregunta es, ¿cómo se define a alguien que, sin ningún motivo claro, mata a más de 250 personas mientras dobla y rompe esas 2 definiciones? Muchas personas han intentado clasificar a Harold, pero sin éxito alguno, y creo que no es difícil ver por qué han fallado. El método Harold era discreto, era frío, silencioso, a veces esporádico, pero sobre todo, despiadadamente eficiente. No había cuentas que ajustar, no había deseos sexuales depravados, ni señales violentas o abiertamente sádicas que podrían haber sido fácilmente detectadas. Más tarde, habrían servido como justificación para sus asesinatos aparentemente sin sentido, y es por eso que aquellos que lo conocieron entonces estaban seguros de que Harold era solo un hombre normal. Seguro que tenía sus extrañas peculiaridades, tendencias autoritarias y temperamentos volátiles, pero ¿acaso no las tenemos todos? Ahora bien, hay que tener cuidado al responder esa pregunta,
porque es una de las muchas razones por las que Harold Shipman no fue detectado durante más de 20 años. Sin embargo, más allá de la incapacidad de la sociedad para identificar a Shipman como el monstruo que era, es su aparente falta de motivos la que nos ha mantenido a todos confundidos desde su captura. Lo repito, amigos, 250 víctimas murieron porque el Dr. Harold Shipman así lo quiso. Y todos nos quedamos con la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué el médico sintió la necesidad de matar? Y sobre todo, ¿por qué a sus propios pacientes? Resulta que esta es la verdadera pregunta. Porque descubrir cómo mató el Dr. Shipman es la parte fácil, pero comprender el por qué requiere sumergirse en la psique retorcida de un asesino en masa y, como siempre digo, para hacer esto, debemos remontarnos al pasado de Shipman, hasta el principio de su vida. El 14 de enero de 1946, Harold Shipman nació en una familia de clase trabajadora en una finca municipal de Nottinghamshire, Inglaterra. Su familia era muy pobre. Su padre era camionero de larga distancia y Vera, su madre, era ama de casa. Para hacer su situación un poco peor, la finca municipal en la que vivían estaba en el último lugar del orden jerárquico residencial. Todo era difícil y peligroso. No era exactamente el entorno ideal para criar a un niño. Sin embargo, a pesar de su pobreza, los Shipman eran una familia orgullosa, aunque su orgullo no era precisamente positivo. Los vecinos los describieron como snobs. Según quienes los conocieron en el momento, los Shipman se comportaban como si fueran mejores que su entorno. De hecho, no se veían a sí mismos como iguales a sus vecinos igualmente pobres. Este fue el trasfondo de la infancia de Harold. Esta fue la visión del mundo con la que nació, y algunos han argumentado que fue el génesis de su futuro problemático. La madre de Harold, Vera, fue la mayor influencia en sus primeros años de vida. Su estado de vida menos que ideal, junto con su elevada percepción de su autoestima colectiva, condujo a Vera a reducir toda su crianza a un principio: sacar a sus hijos de ese vecindario. Así pues, la única forma en que ella creía que esto sucedería era si sus hijos se tomaban en serio su educación. Tenían que estudiar mucho, tenían que elegir las clases correctas y solo así conseguirían buenos trabajos que elevarían su clase social. Esta era la única forma en que ella sabía que pasaría. Este era su plan. Ahora, el enfoque de Vera podría no haber estado tan equivocado, pero dio origen a sus propios problemas. Verás, Harold era el segundo y mediano hijo de los 3 descendientes de Vera. Es más, dio la casualidad de que él fue el único que tomó en serio la filosofía de su madre. La primera y única hija de Vera, Pauline, abandonó la escuela secundaria a los 15 años. Y su tercer y menor hijo, Clive, tampoco mostraba mucha promesa académica. Solo Harold tenía un firme control sobre sus estudios. Posteriormente, Harold se convirtió en el hijo favorito de Vera, y ella lo trató de manera especial, recordando constantemente que era diferente, tanto de sus hermanos como de sus compañeros. No es raro ver a los padres mimar a sus hijos de esta manera, pero en el caso de Harold, fue llevado a un nuevo extremo. Lo supiera o no, Vera libró una guerra contra la vida social de su hijo. Se negó a permitir que Harold se mezclara con los niños locales del vecindario, y todo el tiempo que él tenía libre era para concentrarse en sus libros escolares. En su propia manera equivocada, creía que al mantener a su hijo concentrado en estudiar y fuera de las calles, estaba asegurando un futuro brillante para el pequeño niño, y puede que no hubiera estado completamente equivocada. Pero en esa etapa de la vida de Harold, esos años de formación, él, como todos los niños de esa edad, necesitaba interacción social. Necesitaba mezclarse con sus compañeros para formar vínculos con personas fuera de su familia, para que a medida que creciera, pudiera encajar bien en la sociedad. No creo que Vera fuera consciente de esta necesidad, y lo que es más importante, no creo que ella fuera consciente del narcisismo latente de su hijo dorado. Tampoco de las peligrosas consecuencias que tendría en el futuro, porque en lugar de resistirse a esta forma de crianza, en lugar de rebelarse y escabullirse por la puerta trasera para jugar con sus compañeros como sus hermanos hacían, Harold se instaló cómodamente en este enfoque snob casi narcisista de la vida. Y dado que Harold no mostró ningún signo revelador de psicopatía futura como dañar pájaros o usar violencia contra sus hermanos o compañeros, Vera debió haber creído que estaba haciendo un gran trabajo, y aunque de alguna manera lo hacía, a la larga entendimos que no. En 1957, Harold hizo que Vera se sintiera orgullosa al ganar una beca para una escuela de gramática privada,
que ni su familia ni nadie en su vecindario habría podido permitirse. Este logro puso una nueva apariencia de orgullo en la familia Shipman. Como era de esperarse, Harold se deslizó en este nuevo estatus como un mayordomo que se pone un traje de 3 piezas y llevó este enfoque de la vida a su nueva escuela. Allí le resultó difícil relacionarse con sus compañeros mucho más ricos y muchas veces mucho más inteligentes. Algunos de sus compañeros de clase recuerdan que por lo general era callado, inusualmente maduro y un poco distante, pero sobre todo que siempre mantuvo la distancia. En su hogar, en el barrio de la propiedad municipal, el desprecio de Harold por los niños locales creció. Ahora que había ingresado en una escuela costosa y tenía pruebas de su superioridad, su desprecio por ellos se hizo tan evidente que ni siquiera se molestaron en acercarse a él, y para ser sinceros, Harold tampoco se molestó. Sin embargo, hay un detalle extraño que no debemos pasar por alto, ya que sirve como un presagio confuso del tipo de enfoque retorcido que Harold emplearía hacia las otras personas con las que se relacionó más adelante en su vida. Harold podría haber sido un snob, pero no era un recluso. De hecho, era un atleta en la escuela. Era un excelente corredor de fondo y un maestro en el exigente deporte del rugby. Había una nueva dimensión en él cada vez que practicaba el deporte. Sus compañeros lo describían como que se transformaba en una persona completamente diferente cada vez que jugaba. Se volvía sociable, abierto, competitivo y algo normal. Harold incluso llegó a ser vicecapitán del equipo de atletismo de la escuela, pero en el momento en que terminaba, era casi como si se apagara esa personalidad. Puedes visualizarlo de esta manera. Era un abismo emocional entre Harold y todos los demás, que solo él sabía cómo cruzar, y la mayoría de las veces, especialmente cuando no participaba en deportes, se quedaba en su propio lado de esa división. Si me preguntas, diría que esto fue una prueba de que Harold estaba completamente consciente de sus señales sociales e incluso tenía la capacidad de interactuar normalmente con sus compañeros, pero decidió no hacerlo. Las interacciones sociales se habían convertido en una herramienta para afirmar su superioridad. Su vida se había convertido en un ejercicio de juego de roles, y los roles que tenía ante él en este momento de la vida eran atleta, hijo y estudiante. Ahora, esto nos cierra el círculo de la naturaleza de la relación de Harold con su madre en su adolescencia. Francamente, era extraño. Puedes entender el apego de un niño pequeño a su madre, pero a medida que crecen, todos esperan que ese niño se vuelva cada vez más independiente. Pero ese no fue el caso de Harold. En su vejez, Vera se convirtió en su roca. Ella era a quien él admiraba. Ella era su ancla, y él tenía una devoción obsesiva hacia ella. Harold no podía imaginar una vida sin ella porque había pasado todo el tiempo complaciéndola, y de alguna manera, había llegado a definir su vida a través de esa visión, la visión de los deseos de su madre para él. Todos los que conocían a su familia sabían que esto era un hecho. Todo lo que Harold siempre quiso era hacer que Vera se sintiera orgullosa. Eso era lo único que le importaba. Entonces puedes imaginar lo devastado que debió estar cuando de repente le quitaron a su madre. Cuando Harold tenía solo 17 años, a su madre le diagnosticaron cáncer de pulmón y ya estaba en sus últimas etapas. A pesar de la gravedad de la enfermedad de su madre, el padre de Harold no podía tomarse un descanso de su trabajo para estar al lado de su esposa, porque su salario era el único ingreso que tenía la familia. El hermano menor de Harold, Clive, tenía solo 13 años en ese momento, y su hermana mayor llevaba mucho tiempo se mudó de la casa, así que le tocó a Harold estar allí para ella, y fue él quien se puso al día con las citas con el médico, las reuniones, las notas, los medicamentos y las recetas, los horarios de lo que se debe y no se debe hacer, y todo eso. Harold tenía todo en orden. Dejó de estudiar mucho y desafortunadamente, solo unas semanas después del diagnóstico, el cáncer fue declarado terminal, y poco después, ella quedó postrada en cama. Lo único que los médicos pudieron hacer en ese momento fue asegurarse de que su muerte no fuera demasiado dolorosa, porque había mucho dolor. Noche tras noche de angustia mientras Harold observaba impotente, el médico de la familia visitaba su casa y le daba a Vera inyecciones de morfina para aliviar su dolor. El 21 de junio de 1960, apenas un mes o dos después de su diagnóstico, Vera Shipman había fallecido y Harold se encontró perdido, confundido y con una cantidad paralizante de dolor que le era tan desconocida que se encontró lidiando con ello a su muy extraña manera. La noche de la muerte de su madre, Harold corrió.
Durante horas, mientras intentaba darle sentido a la tragedia que acababa de experimentar, Harold convirtió su amor por las carreras de larga distancia en una forma de terapia. La única persona que conocía y por la que vivía se había ido, y para empeorar su situación, Harold se encontraba afligido. No tenía amigos en su vecindario y no le había dicho a nadie en su escuela que su madre estaba enferma. De hecho, sus compañeros se enteraron que Vera había muerto por casualidad. Vera murió el martes y Harold siguió yendo a la escuela durante toda la semana, llorando en silencio, hasta que el lunes siguiente, cuando un compañero de escuela le preguntó casualmente cómo había pasado el fin de semana, la respuesta de Harold fue igual de casual: «Oh, mi mamá murió». Su compañero de clase se sorprendió y buscó a tientas las palabras adecuadas hasta que logró expresar sus condolencias. Sin embargo, cuando le preguntó cómo estaba lidiando Harold con la pérdida de su madre, Harold respondió: «Corrí un par de millas bajo la lluvia torrencial a las 2 de la madrugada». Fue una respuesta extraña de un joven cada vez más extraño, y su método para afrontar la muerte de su madre encajaba perfectamente en su psique cada vez más extraña. Después de la muerte de Vera, Harold encontró un nuevo propósito y decidió que quería ser médico. Antes, nunca había considerado el camino de la medicina, pero después de ver sufrir a su madre, se podía imaginar que quería ayudar a personas como su madre, o, más específicamente, ayudar como el médico de la familia había ayudado a su madre. Es en esta etapa de su vida que surgen más preguntas que respuestas. ¿Fue aquí donde Harold decidió convertirse en un asesino? ¿O comenzó con buenas intenciones y algún tiempo después se perdió del camino? Lo que estoy tratando de preguntar, lo que ha molestado a muchos criminólogos y canales criminales de YouTube, es si Harold eligió convertirse en médico para salvar a la gente, o si la intención original era obtener una licencia médica que le sirviera como su punto ciego legal para asesinar a alguien. Era el año 1965. Gran Bretaña atravesaba el equivalente de una crisis existencial. Sus colonias africanas estaban ganando independencia. Los medios de comunicación estaban dando voz a su generación más joven y rebelde, y los médicos se marchaban en hordas desde el conservador Reino Unido hacia la más liberal, democrática e inteligente Norteamérica. Para resumir, Gran Bretaña necesitaba urgentemente médicos, y no eran particularmente exigentes con quienes permitían subir a bordo. Fue durante el mismo periodo que Harold tenía la vista puesta en la Facultad de Medicina de Leeds. Normalmente no habría obtenido un lugar por sus calificaciones, ya que estaban por debajo de la media, pero después de fallar, escribir y reescribir la solicitud, fue aceptado. Se encontró introducido a un mundo nuevo que nunca antes había encontrado. De cierta manera, estaba cumpliendo los deseos de su madre. Había salido de su vecindario a través de lo académico y ahora estaba en un camino seguro hacia una profesión respetable y bien remunerada. Sin embargo, algo en Harold cambió en el momento en que ingresó a la universidad. Desde el joven snob encerrado, que vivía lo suficiente dentro de su propia cabeza como para asumir que era superior a todos los que lo rodeaban, Harold se convirtió en un fiestero imprudente, aparentemente normal y amante de la diversión. Incluso encontró el amor de la manera más inusual. Un día, mientras viajaba en el autobús hacia el campus, conoció a una joven llamada Primrose Huxtable. Ella era una chica de espíritu libre que, al igual que su hermana mayor, había dejado la escuela a los 15 años, pero luego se dedicó al arte y al diseño, por supuesto, en Leeds. Ellos inmediatamente se enamoraron y comenzaron a salir. Curiosamente, la familia de Primrose amaba a Harold, especialmente porque compartían muchos de los valores con la familia Shipman. Ambos eran conservadores, estrictos y cristianos. Les encantó que Harold estuviera entrenando para ser médico, lo que significaba que podría cuidar a su hija cuando se casaran. Desafortunadamente para ellos, dentro de los 6 meses de la reunión de los Tortolitos, Primrose quedó embarazada. Decir que los padres de Primrose estaban devastados es un eufemismo. Recuerden que esto era en los años 60 y que Primrose era una chica local. El embarazo adolescente era extremadamente raro en el campo británico en ese momento, por lo que para la familia de Primrose era una vergüenza. El padre de Harold también estaba profundamente avergonzado y decepcionado. Incluso llegó a decir que estaba feliz de que Vera no estuviera viva para ver lo que Harold había hecho, porque ella también se habría sentido decepcionada. Puedes imaginar la gravedad de esta declaración sobre Harold y cómo lo habría cortado como un cuchillo, porque no mucho después,
el joven tomó la decisión de casarse con Primrose en la oficina de registro civil. Esto se puede interpretar como su método para suavizar la vergüenza de la familia de la novia y de alguna manera absolverse de este error. Harold tenía apenas 20 años en ese momento y Primrose tenía alrededor de 17. Por suerte para los dos, ambos se amaban. Primrose daría a luz a 4 hijos para Harold, y Harold, por otro lado, rápidamente se instaló en su nueva vida de ida y vuelta entre su familia y la universidad. Primrose también desarrollaría una devoción por él tan feroz que incluso cuando surgieron las sospechas de las acusaciones de asesinato y las pruebas condenatorias, Primrose se negó a apartarse del lado de su marido, incluso después de que él se negó a confesarle si hizo lo que todos decían que hizo, o, mejor aún, porque hizo lo que todos decían que hizo. Pero nos estamos adelantando nosotros mismos. En esta etapa de la vida de Harold, había un problema más inmediato, que era desconocido para Primrose o para cualquier otra persona. Harold tenía un oscuro secreto, algo que había estado llevando consigo desde sus días en la escuela secundaria. ¿Recuerdan cuando dije que los compañeros de Harold lo describen como alguien completamente diferente en el campo? Bueno, casi al mismo tiempo, Harold adquirió una adicción. Verás, ya que Harold era un corredor de larga distancia, sus músculos sufrieron tensión y le dolían tanto después de los juegos que comenzó a buscar una manera de lidiar con el dolor. El adolescente Harold encontró su alivio en un producto en botella llamado linimento de Sloan, que era un masaje tópico para aliviar el dolor que se aplicaba en las áreas afectadas de su piel. Al principio funcionó, pero en algún punto, Harold comenzó a abusar de él, oliendo la sustancia tópica para obtener un efecto más intenso. Más tarde, abusaría de otros medicamentos para aliviar el dolor. Fue durante este periodo que la madre de Harold recibió su diagnóstico de cáncer. ¿Y recuerdas cómo te dije que el médico de la familia inyectaba morfina de forma rutinaria en el cuerpo de Vera para aliviar su dolor? Bueno, aquí fue donde Harold desarrolló un interés en la morfina, pero antes de usarla como arma de asesinato en masa, Harold intentó usarla en sí mismo. Al ver el alivio que le dio a su madre, lo hizo anhelar la misma sensación. Es bastante retorcido pensar en ello, y plantea más preguntas que respuestas una vez que te sumerges en los detalles más finos. Pero sepan esto, en el momento en que Harold fue entrenado para aplicar inyecciones durante su práctica médica, inmediatamente comenzó a inyectarse morfina con tanta frecuencia como a diario. Harold Shipman era un adicto y, sin embargo, nadie a su alrededor lo sabría hasta mucho más tarde. En 1970 y a la edad de 24 años, Harold obtuvo su certificado en Leeds. Se mudó para formarse como médico junior en la Enfermería General de Pontefract. Era un trabajo riguroso, duro e implacable, algo así como el Wall Street médico, y a Harold no le gustó eso en absoluto. No tenía control y solo estaba limpiando para los médicos superiores. Entonces, Harold comenzó a trabajar duro para ascender e irse fuera de allí. Quería convertirse en médico general, donde tendría más libertad y autonomía. En el segundo año de su práctica médica, algo extraño sucedió. Es extraño ahora en retrospectiva, pero en ese momento no causó ninguna sospecha. Harold Shipman estaba atendiendo a una paciente, una niña de 4 años que estaba gravemente enferma, con terribles dolores y agonizando. Su madre había estado a su lado todos los días desde que ingresó, y Harold la había vigilado a la mujer mientras intentaba ser fuerte por su hija moribunda, mientras se derrumbaba más de una vez. En uno de los días en que la pequeña estaba tranquila y estable, Harold la estaba atendiendo cuando su madre decidió tomar un descanso para tomar un té en el café del hospital. Antes de irse, según los informes, se dirigió al Dr. Shipman y le dijo: «Por favor, sea amable con ella». Sin embargo, cuando regresó, su bebé estaba muerta. No puedo decir que Harold la mató, pero esta historia es solo la primera de muchas muertes sospechosas que se avecinan, y hay más que suficientes pistas en el camino que te permitirán formar tu propio veredicto. Porque si Harold mató a esa niña de 4 años, si lo hizo, entonces ella fue una de las primeras y más jóvenes víctimas. En ese momento, la madre de la niña creía que fue la enfermedad la que se llevó a su hija, y en ese momento nadie tenía motivos para sospechar del Dr. Harold Shipman. En 1974, después de 4 años en la Enfermería General de Pontefract, y a la edad de 28 años, Harold consiguió aquello por lo que había estado trabajando tan duro. Se mudó para unirse a una clínica médica como socio junior,
un médico general en práctica en Abram Ormerod, en la ciudad de Yorkshire, en Todmorden. En Todmorden tenía más agencia, más autoridad, y como era de esperar, esto reveló un lado más de él, una personalidad dual inquietante que exhibió en su lugar de trabajo. Utilicé el término «como era de esperar», porque creo que su comportamiento era una versión madura de su comportamiento dual errático en la escuela secundaria. Por un lado, sus pacientes lo adoraban, lo amaban absolutamente porque era amable, cortés, atento y profesional. Sin embargo, por otro lado, sus colegas lo aborrecían, era obsesivo y controlador. Incluso su propio jefe lo describió como maníaco. Sin embargo, su comportamiento maníaco se tradujo en una ética de trabajo del cual sus colegas no eran rival, y, debido a que sus pacientes lo amaban, pasaban por alto muchas cosas. El principal problema que sus colegas tenían con él era su negativa a delegar el trabajo. Harold no dejaba que las enfermeras hicieran su trabajo e insistía en manejar personalmente todo lo que concierne a sus pacientes, hasta las inyecciones. Incluso a los técnicos de patología, cuyo trabajo era venir una vez a la semana para tomar las muestras de sangre de los pacientes, no les permitía hacer nada. Siempre que era un paciente del Dr. Shipman, insistía en hacer todo por sí mismo. El efecto resultante de esto fue que creó una especie de culto entre sus pacientes, porque interpretaban todas sus obsesiones, y a menudo una atención cuestionable hacia ellos, como un signo de consideración y afecto. Desafortunadamente, este no era el caso. La verdadera razón era mucho más siniestra. Todo lo que Harold quería era un control total de los procesos para poder facilitar efectivamente su adicción crónica a las drogas. Buscó activamente pacientes que necesitaban petidina. La petidina es un analgésico que a menudo se administra a mujeres embarazadas durante el parto. Los recetaba en exceso y se quedaba con el exceso. Y cuando eso no era suficiente, simplemente falsificaba una receta para recibir él mismo la petidina. Sin embargo, su opioide preferido era la diamorfina. En el colmo de su adicción, Harold se inyectaba cada 2 horas hasta que lo descubrieron. Un día, una colega de la clínica, en un viaje de rutina al hospital farmacéutico, decidió al azar revisar los libros cuando descubrió inconsistencias que revelaban las falsificaciones de Harold. Ella informó los hallazgos a la administración del hospital y Harold fue citado. Cuando le pidieron que defendiera la increíble cantidad de drogas que había ordenado a lo largo de los años, Harold decidió aclarar con sus propias palabras que eran: «Soy un drogadicto, simple y llanamente». Por muy comunicativo y honesto que pueda parecer, Harold solo estaba siendo manipulador porque, según su jefe, Harold creía que su honestidad le daría cierta indulgencia. Desafortunadamente, no fue así. Pensó que yo era el diablo después de que lo despedí. Me odiaba absolutamente. Estas fueron las palabras exactas de su ex jefe. En 1975, y a la edad de 29 años, fue condenado por un par de delitos de drogas, falsificación y fraude de recetas médicas. Estos cargos deberían haber sido suficientes para perder su licencia médica, pero sorprendentemente, todo lo que recibió fue una multa de 600 libras que, cuando ajustamos a la inflación actual, esto equivale a $5.550 en dinero de hoy. Harold fue suspendido de la práctica y tuvo que pasar algún tiempo en un centro de rehabilitación de drogas. En 1976. Este periodo supuso una tensión para su familia. Por un lado, Primrose quedó devastada porque se dio cuenta de que Harold le había ocultado su adicción, a pesar de que la había sufrido durante mucho tiempo antes de conocerse. Por otro lado, Primrose no tenía un trabajo remunerado. Era ama de casa y su familia había dependido de los ingresos de Harold, por lo que resultó ser un periodo realmente agotador para la familia Shipman. Independientemente de todo, ella decidió apoyarlo porque lo amaba, y durante el tiempo que él estuvo desempleado y en rehabilitación, ambos encontraron una manera de hacer que las cosas funcionaran para su familia. Pasó un año antes de que Harold solicitara un nuevo trabajo, y esto era en un momento en que no podía ser exigente. Vio un anuncio para un puesto junior en una clínica llamada Donnybrook Medical Center, en Hyde, Greater Manchester. Solicitó el trabajo y lo invitaron a una entrevista. Ahora, antes de la entrevista, la gerencia de Donnybrook había verificado los antecedentes de Harold y estaba muy consciente de su pasado impulsado por las drogas. Así que puedes imaginar los sorprendidos que se sintieron cuando el joven doctor, quien sin saber que ya lo sabían,
se abrió con ellos sobre sus hábitos de drogas antes de que pudieran siquiera preguntarle. Les quedó claro que ahora estaba completamente limpio y que solo había recurrido a las drogas porque estaba bajo mucho estrés. Básicamente, fue honesto y les rogó que le dieran otra oportunidad. Sin embargo, esto era solo una variación del mismo truco que intentó antes y falló contra el jefe de Todd Morden y, desafortunadamente para Hyde, esta herramienta de honestidad tuvo el efecto deseado. Se ganó cierta confianza durante la entrevista y fue aceptado para ejercer en el centro médico de Hyde. Allí, Harold, una vez más, repitió su doble personalidad de su último trabajo. Era un ángel para los pacientes, pero para sus compañeros de trabajo era autoritario y narcisista. A diferencia de cómo pasó en Todd Morden, donde Shipman tenía una amplia gama de pacientes, sus pacientes en Hyde eran predominantemente personas mayores, porque la ciudad tenía una población que envejecía y con esto, Harold Shipman una vez más comenzó su viejo plan. Si pensaba que la rehabilitación a la que fue en 1976 curó su adicción, entonces piénsalo de nuevo. Harold aprendió a enmascarar su adicción. No había mejorado nada, y para cualquiera que pensara que estaba siendo demasiado duro cuando dije que su honestidad era una herramienta, ahora puedes entender el contexto de mi evaluación. Sin embargo, Harold estaba bajo mucho escrutinio, ya que ya tenía reputación de abuso de drogas. Sus superiores lo vigilaban de cerca, por lo que si Shipman iba a alimentar sus antojos, él tendría que encontrar un método más inventivo para satisfacer su adicción. Fue entonces cuando surgió la idea de las visitas domiciliarias a los pacientes. De muchas maneras, fue una idea ingeniosa. Ya que la mayoría de sus pacientes eran ancianos, no tendrían que salir de casa y Harold les estaría haciendo un gran favor. También este gesto lo pintó bajo una luz altruista y consiguió que sus pacientes lo amaran aún más. Sin embargo, Harold no era altruista. Las visitas domiciliarias permitieron su adicción y le permitieron caer fuera del radar de quien lo supervisaba. Durante estas visitas, Harold realizó sus viejos trucos de Todd Morden sobre la prescripción de analgésicos para sus pacientes, específicamente de diamorfina. Luego haría todo lo posible para cubrir sus huellas manipulando los libros y ajustando los registros de sus pacientes. Pero mientras Harold alimentaba sus adicciones, sus pacientes sucumbían a muertes misteriosas. Eran en su mayoría ancianas, y la mayoría, si no todas, fueron encontradas muertas en sus casas, sentadas, completamente vestidas y luciendo lo más pacíficamente posible. La mayoría de estas muertes ocurrieron por la mañana, y a menudo el propio Harold estuvo presente durante el fallecimiento del paciente. Desde 1976 hasta los años 80, las muertes de pacientes ascendieron a más de 100, pero ocurrieron de manera errática. Algunas fueron tan frecuentes como 2 por semana y otras estaban tan espaciadas que a veces no ocurrían muertes durante meses. Más extraño fue el hecho de que Harold alentaba a la familia del difunto a incinerar a sus muertos y la mayoría de las veces lo hacían. Sabemos que Harold hizo esto para cubrir sus huellas. Estas familias no tenían idea porque confiaban en él, pero algunas personas comenzaron a notar las rarezas y, aunque la mayoría temía hablar, en círculos cerrados y en la seguridad de sus hogares, Harold recibió el apodo del Doctor Muerte. El año era 1989. Harold Shipman tenía 43 años. En ese momento había estado trabajando como médico de cabecera para Donnybrook durante más de 12 años. Después de haber estado en la comunidad Hyde durante tanto tiempo, Harold se había convertido en un miembro querido, respetado y apreciado de su comunidad. Pero, por encima de todo, era una persona de confianza para la mayoría de sus pacientes. Su confianza en él era total y, en consecuencia, su base de pacientes había crecido a casi 2,000, una parte considerable de la lista completa de los pacientes de Donnybrook. Debo enfatizar en lo mucho que lo amaban en Hyde. Era surrealista. Más allá de ser amado, Harold se había convertido en una especie de médico famoso local en la ciudad. Sus visitas domiciliarias, el cuidado y la atención que sus pacientes afirmaban que les brindaba, lo colocaron en un pedestal tan alto que es seguro decir que era reverenciado. Esto llevó a que la gente presionara para volverse sus pacientes, y a los que aceptó, lo describieron como ganar la lotería, y los pocos que recibieron visitas a domicilio de él, vistieron como si estuvieran recibiendo a la reina cada vez que llamaba.
En algunas casas, ni siquiera tenía que llamar. Confiaron en él lo suficiente como para entregarle las llaves de su casa. Harold Shipman puede haber parecido un ángel disfrazado de médico, y sus pacientes no podrían estar más agradecidos con Dios. Pero hoy, lo sabemos mejor. Y es en este punto de la historia que la trama comenzó a volverse pesada. El 6 de noviembre de 1989, uno de los pacientes de Harold Shipman, un hombre de 62 años llamado Joseph Wilcoxon, fue encontrado muerto por un compañero de trabajo. Joseph Wilcoxon tenía una herida grave en la pierna y un par de otras enfermedades que requerían dosis regulares de medicamentos, y una enfermera para ir a su casa a atenderlo todos los días. Como resultado, Harold se vio obligado a compartir esta visita domiciliaria en particular con una enfermera. Cuando esta enfermera encontró a Joseph muerto, el hombre estaba sentado en su silla, completamente vestido y aún abrigado. Era extraño. Significaba que él había muerto momentos antes de la llegada de la enfermera. Sin embargo, lo más extraño fue el hecho de que esta enfermera estaba segura de que Harold tenía una cita con Joseph esa mañana, justo antes que ella, según su agenda, por lo que llamó al buen doctor y le dio la noticia primero. Al preguntarle si había visto a Joseph esa mañana, como era de esperar, Harold negó haber visitado a Joseph e incluso continuó diciendo que no debía verlo ese día según su agenda. Este malentendido provocó una pequeña discusión entre Harold y la enfermera, pero después de que ambos verificaron en la lista, resultó que Harold tenía razón y la enfermera estaba equivocada. Algo estaba mal, y todos en el centro médico Donnybrook estaban bastante confundidos, pero no estaban seguros de qué había sido. Harold Shipman dictaminó que la causa de la muerte de Joseph Wilcoxon fue la vejez, y todos no tuvieron más remedio que aceptarlo. Durante los 4 años que siguieron a ese incidente, la tensión creció y Harold se sintió cada vez más incómodo, y para 1993 ya había hecho suficiente. Había terminado con Donnybrook, así que les informó que se iba. No está exactamente claro si les contó sobre sus intenciones de crear su propio centro médico, pero la razón que dio para su salida fue extraña por decirlo menos. Según él, el sistema informático que Hyde había adoptado recientemente era problemático y complicaba su proceso innecesariamente, pero esta razón resultó no tener fundamento, porque cuando Harold lanzó su propia clínica médica en el 21 Market Street, en Hyde, inmediatamente instaló el mismo sistema informático del que se había quejado. Harold también se llevó su base de clientes con él, que como dije antes, el número era alrededor de 2000, una medida que perjudicó las finanzas del centro médico Donnybrook. En su nueva oficina, Harold empleó a su esposa como secretaria y se volvió completamente independiente. Su renuncia había sido una búsqueda de independencia y control, con Primrose como secretaria en un nuevo consultorio dirigido por él. Nadie iba a desafiar su autoridad. Él tenía el control ahora. Podía alimentar tanto su adicción como su otra indulgencia depravada en paz. Con el tiempo, la lista de pacientes de Harold creció a más de 3000. La vida era buena para los Shipman y el negocio estaba en auge. El 24 de noviembre de 1997, más de 4 años después de su práctica como médico de cabecera independiente, Harold hizo una visita de rutina a una paciente de 60 años llamada Marie Quinn. Marie era una de esas pacientes que había llegado a confiar tanto en Harold que le había dado las llaves de su casa, por lo que el día de su cita con ella, él entró y, según él, la encontró muerta en la sala, sentada en un sofá, completamente vestida y abrigada. Pero aquí es donde las cosas se vuelven más sospechosas. Harold Shipman no hizo ningún intento por resucitarla. Su razón fue que sentía que era innecesario, ya que ella ya había estado muerta por un tiempo. Entonces dictaminó que la causa de su muerte fue un derrame cerebral y llamó a la familia de Marie para informarles de su fallecimiento. Después de la llamada, Harold entró a la casa, cerró la puerta detrás de él y regresó a su oficina ese mismo día. La familia llegó a la casa y descubrieron que no podían entrar porque no tenían la llave. El cuerpo de Marie todavía estaba en la casa, así que llamaron a Harold Shipman, pero él no apareció hasta la noche, por lo que la familia de Marie se vio obligada a esperar horas para que el médico llegara, antes de que pudieran llegar al cuerpo de Marie. Pero todo se vuelve aún más extraño. Cuando Harold terminó el día, no fue a recibirlos de inmediato. Primero pasó por su casa y cenó antes de llevarse a su esposa con él a la casa de Marie. No había ningún sentido de urgencia. No pensó en la tragedia familiar ni en el estado en el que habrían estado esperándolo.
Incluso los forenses que vinieron a recuperar el cuerpo se sorprendieron y lo enfrentaron por demorarse solo por llevarse a su esposa con él. Durante mucho tiempo, su defensa por la decisión posterior fue un insulto, por decirlo menos. Dijo que trajo a su esposa para que ella pudiera cuidar del gato de Marie, el mismo gato que había estado encerrado en casa todo el día con Marie. En diciembre del mismo año, otra paciente, Bianca Pomfret, de 49 años, fue encontrada muerta en su propia casa por un trabajador de apoyo de salud mental. Bianca había vivido sola y sufría de depresión, por lo que este trabajador de apoyo tuvo la tarea de monitorearla de vez en cuando. En este día en particular en que llegaron a la casa de la señora Pomfret, descubrieron que la puerta principal estaba abierta. Cuando entraron, la encontraron muerta. Estaba en su silla favorita, completamente vestida, y su cuerpo estaba caliente. Era como si hubiera fallecido pacíficamente en medio de su rutina diaria, debido a su depresión. La suposición inmediata habría sido asumir que se trataba de un caso de suicidio, pero el trabajador de apoyo estaba seguro de que no se trataba de un suicidio. Según él, ella se había estado recuperando y estaba de buen humor en los días previos a su prematuro fallecimiento. No tenía ninguna otra enfermedad, por lo que eso se descartó, y no se sabía que las personas de 49 años fallecieran repentina y pacíficamente en medio de su rutina diaria. En este punto, es posible que desees preguntar por qué el Dr. Shipman era su médico. Quiero decir, era un médico de cabecera, no era un psiquiatra. Bueno, era más por confianza que por cualquier necesidad de salud en particular. Harold se había convertido en su sistema de apoyo y ella se sentía escuchada cada vez que lo llamaba, incluso si era por el más mínimo problema de salud. Posteriormente, se acostumbró a su compañía y le pagó para atenderla, a pesar de que ella realmente no necesitaba sus servicios. Cuando los forenses vinieron por su cuerpo, se dieron cuenta de la extraña naturaleza de la situación, especialmente porque justo la semana anterior habían ido a recuperar el cuerpo de Marie, quien también era paciente del Dr. Shipman. Los forenses estaban convencidos de que algo andaba mal, así que acudieron a su jefa, una señora llamada Debbie Massey, cuyo padre dirigía una funeraria. Compartieron sus preocupaciones con sus dos cuerpos en 2 semanas, ambos pacientes del Dr. Shipman y ambos moribundos completamente vestidos, sentados pacíficamente en un sofá. Algo era extraño, y Debbie estuvo de acuerdo, así que se dirigió a su padre, Alan Massey, quien era el director de la funeraria. Y después de escuchar los detalles de sus sospechas, él también estuvo de acuerdo en que algo andaba mal. Alan comprendió la gravedad del reclamo y las implicaciones de acusar a un hombre respetado como Shipman. Impulsado por su propia conciencia y un sentido de responsabilidad personal, reunió el coraje para confrontar al médico, pero Harold hizo uso de su encanto, y Alan se encontró satisfecho con la franqueza del médico y su desestimación general del problema. Shipman pudo convencerlo de que no había nada que ocultar, sin embargo Debbie no estaba satisfecha. Quiero decir, no era fácil mantener sospechas sobre el Dr. Shipman, y ella no tenía motivos para guardarle rencor. Después de todo, él era su médico personal, así que al principio estaba dispuesta a dejarlo pasar, pero luego llegó febrero, y la secuencia de eventos que tuvieron lugar le hizo imposible ignorar algo que estaba terriblemente mal en algún lugar. El 2 de febrero de 1998, Cissy Davis, una paciente de 73 años de Harold Shipman, fue encontrada muerta, vestida completamente, sentada tranquilamente en su silla. 7 días después, otra paciente de Harold, una viuda de 69 años llamada Pamela Hillier, también fue encontrada muerta en circunstancias similares. 5 días después, el 13 del mismo mes, otra paciente de Shipman llamada Laura Frances Line, también fue encontrada muerta en circunstancias similares. 2 días después, Irene Berry, una paciente de Shipman de 74 años, fue encontrada muerta en su casa, en las mismas circunstancias. 3 días después, en el Distrito 18, Maureen Ward fue la siguiente. Tenía 84 años cuando se la encontró en circunstancias similares. La sexta y última muerte se produjo el 27 de febrero, cuando Joan Edwina Dean, de 75 años, falleció pacíficamente en su casa, completamente vestida, sentada en su silla, en medio de su rutina diaria. Estas muertes empujaron a Debbie a confiar en otra doctora, Sue Booth, que asistía a la iglesia con ella en Hyde y trabajaba en una clínica grupal llamada Brook, que estaba justo enfrente de la clínica de Shipman. Este médico tal vez no había trabajado con el Dr. Shipman,
pero lo conocía muy bien. Todos en Hyde conocían al Dr. Shipman, y ella estuvo de acuerdo en que la naturaleza y las circunstancias en torno a las muertes eran realmente sospechosas. Regresó al trabajo y le confió todo a uno de sus superiores, una doctora llamada Linda Reynolds y otro doctor llamado Raj Patel. Cuando estos dos escucharon las afirmaciones, inmediatamente se callaron. Era un tema increíblemente delicado y no uno que ellos podían discutir casualmente, así que acordaron reunirse más tarde ese día en un bar lejos de su oficina para conversar. En el bar ese mismo día, tanto la doctora Sue como Raj se preguntaron si Shipman era médicamente incompetente, pero fue Linda, que había trabajado en ciudades más grandes que Hyde, quien comenzó a conectar los puntos. Les informó sobre un detalle. Había estado firmando muchos más formularios de cremación para Shipman que para cualquier otro médico en la ciudad anterior en la que trabajó. Pero lo más alarmante fue el hecho de que el Dr. Shipman tendía a estar presente cada vez que sus pacientes morían. Tan impensable como era entonces, se preguntó si Shipman podría estar dañando deliberadamente a sus pacientes. Mientras los acorralaban en su reunión, decidieron que la única manera de obtener respuestas era examinando sus propios registros de cremación mientras los comparaban con las estadísticas de cremación provenientes de la oficina de Shipman. Este sería el enfoque de su próxima reunión. Mientras tanto, más pacientes de Shipman morían. Ada Warburton era una paciente de Shipman de 77 años. Ella vivía sola, era lo suficientemente activa, independiente y saludable como para cuidar de sí misma sin ayuda. A pesar de todas estas cualidades que acabo de mencionar, el 20 de marzo, menos de una semana después de que los médicos de la clínica Brooke se reunieron, Harold Shipman la encontró muerta, sentada en su sofá, completamente vestida. Inmediatamente llamó a la sobrina de la mujer para informarle sobre el fallecimiento de su tía y, como era de esperar, esta sobrina se sorprendió porque su tía estaba perfectamente sana la última vez que hablaron. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido mientras intentaba procesar la muerte repentina de su tía? Se dio cuenta de quién había llamado. Su médico. ¿Cómo diablos consiguió su número?, preguntó cortésmente, especialmente porque no era el contacto de emergencia de su tía. La respuesta del Dr. Shipman fue francamente inquietante. Según él, después de encontrar a Ada muerta, el primer pensamiento que se le ocurrió fue buscar en su casa. En el proceso, se topó con el testamento de la mujer y descubrió que Ada le había dejado la mayor parte de su dinero a su sobrina, por lo que inmediatamente pensó que, dado que Ada se preocupa tanto por su sobrina, la habría querido para ser la primera en enterarse de su fallecimiento. Buscó en la guía telefónica de Ada, encontró su número e hizo una llamada. Es una lógica extraña, pero no del todo inválida, y la sobrina de Ada, que todavía estaba en shock en ese momento, aceptó su explicación e incluso le agradeció por hacer lo que él pensó que su tía habría querido. Mientras Harold Shipman parecía pasar desapercibido, los médicos de la clínica Brooke se reunieron nuevamente, y esta vez tenían evidencia condenatoria para respaldar sus sospechas. Las cremaciones por ley requieren la firma de 2 médicos, y estos médicos habían descubierto que Shipman había estado pasando sus solicitudes de cremación a diferentes médicos dentro de la clínica Brooke para obtener segundas firmas. Sin embargo, lo que no sabía o no podía molestarse en preocuparse era que Brooke mantenía un registro, y ese registro revelaba que durante el periodo de meses anteriores hubo 41 solicitudes de cremación de la clínica de Harold Shipman, que atendía a 3,000 pacientes, mientras que la clínica Brooke, que tenía 10,000 pacientes, solo había emitido 14 avisos para sus pacientes. La clínica de Harold Shipman tenía 4 veces más solicitudes de cremación que la clínica Brooke. Las cifras eran una locura y los médicos estaban legítimamente horrorizados, por lo que la doctora Linda Reynolds se encargó de informar los hallazgos a alguien en quien pudiera confiar. El 24 de marzo de 1994 se acercó al forense, el Dr. Pollard, con sus hallazgos y, como era de esperar, se alarmó. Este era un caso para la policía, pero como Alan, Debbie, Sue Booth y todos los que habían sospechado de Harold Shipman, no quiso señalar con el dedo hasta estar completamente seguro. Él habló con el detective de la ciudad y ambos estuvieron de acuerdo en que las investigaciones para determinar la verdad del asunto debían realizarse discretamente. Mientras tanto, ese mismo día, el Dr. Shipman se sentó a escribir otra solicitud de cremación para otro de sus pacientes, Martha Marley, de 88 años. Como muchas personas de su edad, Martha tenía una rutina diaria que seguía casi religiosamente.
y era una de las partes más cruciales de su vida. Esa rutina incluía hablar con su hija por teléfono 2 veces al día. La primera llamada se hacía a las 9 de la mañana y la segunda a las 6 de la tarde. Estas llamadas se habían repetido todos los días durante años, y Marta nunca había perdido ninguna de esas llamadas ni una vez. El 24 de marzo a las 9 de la mañana, Marta tuvo la conversación habitual con su hija. Su hija recordaría más tarde que su madre estaba en la cima del mundo y no parecía en lo más mínimo alguien que estuviera enferma. Sin embargo, a las 6 de la tarde, Marta ya no estaba. No contestó cuando su hija llamó e inmediatamente su hija supo que algo andaba mal, así que después del trabajo fue a la casa de su madre para ver cómo estaba. Y fue entonces cuando encontró a su madre muerta, sentada en su silla, completamente vestida. La hija de Marta llamó a los paramédicos y también llamó al médico de su madre, el Dr. Shipman, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegó Harold Shipman, dictaminó que la causa de la muerte de Marta fue la vejez, y para todos los presentes, esa era la única explicación que tenía sentido. Una vez más, Harold Shipman continuó con su negocio, creyendo que estaba fuera del radar, pero la policía ya se había hecho cargo de las investigaciones y estaba ocupada haciendo sus propias conclusiones. Ahora, no puedo enfatizar lo suficiente en lo delicada que era la situación porque es fácil llamar a la policía incompetente después de escuchar la secuencia de eventos que pasaron después. Hyde era un pueblo pequeño y no estaban acostumbrados a tener asesinos en serie o asesinos en masa en el vecindario. Es seguro decir que en un pueblo como Hyde, donde la gran mayoría de los residentes eran jubilados, la policía no estaba realmente acostumbrada a la violencia de ningún tipo. Ahora se suman a consideración que el Dr. Shipman tenía respeto a la comunidad, y se puede entender por qué la policía dudaba en llevar a cabo una investigación completa. No querían causar un alboroto entre sus pacientes ni en la comunidad en general, por lo que la instrucción a los médicos de Brooke fueron simples y directas. Continúen con su rutina normal. Harold Shipman no debe saber que está siendo investigado, y si las cosas se complican, firmen cualquier solicitud de cremación que les traiga. Los médicos de Brooke siguieron estas instrucciones al pie de la letra, y Harold Shipman continuó con su negocio. Mientras tanto, sin estar al tanto de las investigaciones. La policía comenzó a reunir sus propias pruebas y a diferencia de los médicos que solo pudieron obtener las solicitudes de cremación de Harold, pudieron obtener los registros de defunción del médico del ayuntamiento. Los registros de defunción contenían la información exacta del número de pacientes que murieron bajo la supervisión de Shipman, junto con la fecha y hora. Sin embargo, aquí es donde ocurrió el primer error. Ya sea por incompetencia o por puro error por parte del funcionario del ayuntamiento que conocieron, se les dio solo la mitad de los registros de defunción de la clínica de Shipman. Cuando la policía comparó esta lista incompleta con la de Brooke, parecía que la clínica de Harold tuvo una cantidad normal de muertes, y fueron mucho menos que los de la clínica de Brooke. Tal vez solo tenía más pacientes que querían ser incinerados después de la muerte. Eso era completamente posible, y definitivamente no era una señal de juego sucio. Si la policía tenía alguna sospecha antes, se redujeron considerablemente después de este descubrimiento. Pero la doctora Reynolds insistió en que continuaran con las investigaciones. Estaba convencido de que algo andaba mal, incluso sugirió que realizaran una autopsia a Ada Warburton y Martha Marley, dos de los pacientes más recientes de Shipman que murieron, y que en ese momento sus cuerpos todavía estaban en la morgue. Pero hubo un par de cuestiones que hicieron que su sugerencia fuera prácticamente imposible. Las primeras autopsias son increíblemente caras y los obstáculos legales necesarios harían imposible ser anónimo. Luego estaba el tema del estrés emocional para las familias de las víctimas. Las familias no sospechaban del Dr. Shipman, de hecho, lo respetaban. Si la policía se acercaba a ellos con estas sospechas y de alguna manera los convenció de seguir adelante con las autopsias y luego resultaba estaban equivocados, no solo sería vergonzoso, sino que también sería injusto para la reputación del Dr. Shipman. Sin embargo, justo antes de que la policía abandonara el caso, decidieron dar un último paso y enviaron un mensaje a la autoridad sanitaria de West Pennine, una organización responsable de los médicos de cabecera como Harold Shipman. Ellos querían saber si alguien alguna vez había enviado quejas sobre Harold Shipman, de su conducta, o la forma en que trataba a sus pacientes, y la respuesta fue un no, nada. Harold Shipman tenía un historial impecable con ellos. Este fue el clavo en el ataúd de la investigación.
Harold Shipman era inocente hasta ese momento. Como estaban preocupados, uno de los oficiales incluso regañó a la doctora Linda Reynolds, advirtiéndole que tuviera cuidado con lo que decía sobre un pilar de la comunidad. Y eso fue todo. Harold Shipman había escapado una vez más. ¿O lo hizo? Tal vez, si la policía no tuviera prejuicios sobre la inocencia de Harold, tal vez entonces no se habrían olvidado de verificar los antecedentes penales de Harold Shipman. Tal vez, si hubieran visto cuán contaminado estaba su pasado, su historia con el uso de drogas, su pasado falsificado, habrían sospechado y habría tenido sentido seguir adelante con la autopsia que la doctora Linda Reynolds había solicitado. Tal vez entonces habrían visto la verdad que la doctora Reynolds sintió pero no pudo señalarla. Tal vez entonces los pacientes que murieron en los meses previos a su eventual captura se habrían salvado. Y tal vez, solo tal vez, el Dr. Shipman habría sido expuesto por quién era realmente. Un monstruo manipulador, frío, diabólico y desalmado que tomó vidas por capricho, y no se detendría hasta que su propia arrogancia en connivencia con la fe contribuye a su inevitable caída. En la mañana del 24 de junio de 1998, apenas 2 meses después de que la policía terminara su investigación, una mujer de 81 años llamada Kathleen Grundy se puso su mejor vestido mientras anticipaba la llegada de un invitado especial. Kathleen Grundy no era la típica mujer de 81 años, era única en su clase. Una vez había sido alcaldesa de Hyde, y a lo largo de los años se había ganado el respeto y la admiración de muchos en Hyde por su amplio servicio a la población anciana de su querida ciudad. A pesar de su avanzada edad, todavía era muy activa, tan incansable como lo había sido cuando era mucho más joven. Siempre había una actividad programada para la señora Grundy, y de hecho, tenía un plan de almuerzo de jubilados para las 11 de la mañana de esa mañana, después de la visita de su invitado especial. El invitado especial en cuestión no era otro que el Dr. Harold Shipman, y aunque esta fue una de sus visitas domiciliarias, Kathleen consideró la visita como una cita con un querido amigo. Kathleen adoraba y respetaba profundamente al médico. Una vez le dijo a su hija: si el doctor dice que necesitas que te hagan algo, tú dices que está bien. Si el doctor dice que necesitas que te pongan una inyección, tú dices que está bien. Pero fue más allá de un simple consejo médico. Kathleen también buscó el consejo del Dr. Shipman sobre todo lo demás que sucedió en su vida. Hoy se reunieron para un análisis de sangre de rutina que el Dr. Shipman había programado para ella, solo 2 semanas antes. La señora Grundy y Shipman se habían reunido en su oficina para otro procedimiento de rutina. Allí conversaron libremente hasta que el Dr. Shipman de repente se disculpó y tomó un papel en el que pedía las firmas de 2 pacientes, Claire Hutchinson y Paul Spencer, que esperaban su turno afuera de su oficina, a pesar de no saber exactamente qué eran. Cuando les pidió que lo hicieran, estuvieron de acuerdo porque era el Dr. Shipman quien se los pedía, su médico, y cuando el Dr. Shipman regresó con el mismo papel doblado para que la exalcaldesa lo firmara, ella creyó que era parte de su documentación para sus medicamentos. Fuera lo que fuera, ella confiaba en él y eso era todo lo que importaba en ese momento, así que ella firmó tal como los otros 2 pacientes habían firmado. Entre las 8:30 y las 9 de la mañana del 24 de junio, Harold Shipman llegó a la cabaña de 150,000 libras de Kathleen Grundy. Kathleen estaba emocionada de recibirlo. Mientras Kathleen se sentaba en su sillón y Harold sacaba el equipo médico de su maletín, se puede imaginar que ella procedió a tener una conversación con él en esos momentos finales, antes de que Harold clavara la aguja en la piel de Kathleen Grundy. Es difícil no hacerlo. Me pregunto si se tomó un momento para mirarla a los ojos. Kathleen tenía completa fe en él, no se lo habría perdido. En esos momentos finales, Harold se detuvo a pensar que Kathleen no le había hecho nada a él ni a nadie para merecer lo que les hacía. ¿Por qué este médico sintió la necesidad de matar a los pacientes que confiaban en él? Porque en lugar de una simple muestra de sangre, Harold Shipman bombeó a la exalcaldesa de Hyde una dosis letal de morfina y en 3 horas estaba muerta. A las 11:55 de la mañana, el cuerpo completamente vestido de la señora Grundy fue descubierto en su sofá en la sala de estar de su casa, que no estaba cerrada con llave, por 2 colegas que se pusieron ansiosos cuando ella no se presentó al club de almuerzos para jubilados. Inmediatamente llamaron a Harold, y cuando llegó, le dio al cuerpo de la señora Grundy una mirada superficial antes de declararla muerta. Según él, la causa de su muerte fue la vejez nuevamente. Harold Shipman había escapado nuevamente,
Otro de sus pacientes había sido víctima de su insaciable sed de muerte, y normalmente debería haber sido el final de la historia de Kathleen Grundy. Pero afortunadamente, este resultó ser el principio del fin del Harold. El 24 de junio de 1998, el mismo día que Kathleen Grundy fue asesinada por el médico, una firma local de abogados llamada Hamilton Ward recibió una carta que contenía un testamento. Ese testamento estaba fechado el 9 de junio y tenía lo que se suponía que era la firma de la señora Grundy y la firma de dos testigos, la señorita Hutchinson y el señor Spencer. El testamento estaba escrito en una máquina de escribir y decía: «Le doy todo el dinero de mi propiedad y mi casa a mi doctor. Mi familia no está necesitada y quiero recompensarlo por todo el cuidado que nos ha brindado a mí y a la gente de Hyde». El doctor, por supuesto, era Harold Shipman. Se leía una nota adjunta al testamento. «Estimado señor, adjunto una copia de mi testamento. Creo que la intención es clara. Deseo que el doctor Shipman se beneficie al tener mi patrimonio, pero si él muere o no puede aceptarlo, entonces el patrimonio pasa a mi hija. Me gustaría que usted fuera el ejecutor del testamento. Tiendo a programar una cita para discutir esto y mi testamento en un futuro cercano». También estaba firmado con K. Grundy. Ahora el personal de la oficina de Hamilton Ward en Hyde estaba confundido. Sabían quién era Kathleen Grundy, pero ella nunca había solicitado sus servicios antes y nunca habían actuado en su nombre, por lo que no estaban seguros de por qué estaban recibiendo un servicio no solicitado sobre su testamento en ese momento. Ni siquiera sabían que ya estaba muerta, así que archivaron el testamento en sus archivos y esperaron a que ella se comunicara con ellos como prometió. Por supuesto, eso nunca sucedería. El 30 de junio, 6 días después de la muerte de Kathleen, Hamilton Ward recibió otra carta fechada el 28 de junio que decía: «Estimado señor, lamento informarle que la señora K. Grundy, de 79 años, quien estaba residenciada en Joel Lane, Hyde, murió la semana pasada. Entiendo que ella les presentó un testamento. Como su amigo lo escribí para ella. La dirección de su hija está en la parte inferior de esta carta y puede contactarla allí. Esta carta fue firmada por F. Smith en la parte inferior». Una vez más, el personal de Hamilton estaba confundido. Muchas cosas estaban sucediendo demasiado rápido. ¿Quién era este amigo y por qué el individuo no se acercó directamente? Algo andaba mal, terriblemente mal. Además, este no era el desarrollo que esperaban los abogados de Hamilton. Sin embargo, ahora que tenían la dirección de su hija, decidieron comunicarse con ella. Crearon una copia del testamento y le enviaron el original por correo a Angela Woodruff, la hija única de Kathleen Grundy, que vivía en Leamington Spa, Warwickshire. Aquí es donde las cosas empiezan a tomar un giro interesante. Cuando Angela recibió el correo, también estaba confundida. Verás, Angela también era abogada y sabía lo que se suponía que era un testamento. Para lucir más importante, ella sabía cómo sería un testamento escrito por su madre. ¿Cómo?, te preguntarás. Bueno, porque su madre ya había escrito uno una década antes y se lo había dado para que lo conservara. Y dentro de esa década, todo el patrimonio de su madre de 386.402 libras se había legado a ella. Pero ese no fue el único problema. Este Nuevo Testamento era extraño, estaba escrito en mayúsculas y tenía muchos errores gramaticales. No hay manera de que la madre de Angela, una exalcaldesa, lo hubiera escrito. Otro detalle fue el hecho de que fue escrito a máquina. Kathleen era una mujer muy deliberada que se tomó su tiempo con temas delicados. El testamento que creó una década antes estaba escrito a mano. Ella no era del tipo que usaba una máquina de escribir. El Nuevo Testamento omitió un detalle específico muy significativo. «Le doy todo el dinero de mi patrimonio y mi casa a mi doctor». Kathleen tenía dos casas, su casa en Hyde y otra en Stockport. Si realmente hubiera reescrito su testamento, no hay manera de que se hubiera perdido ese detalle. Fue en este punto que Angela decidió llevar a cabo su propia investigación y encontró pruebas. Fue a la casa de su madre a escondidas y reunió todas las cartas de su madre que pudo encontrar, comparando todo, desde la gramática hasta las firmas, y cómo construía oraciones. Angela incluso llegó a localizar a uno de los testigos que firmó el Nuevo Testamento de su madre, y cuando lo encontró, él le dijo que no sabía nada del testamento y que solo había firmado lo que pensaba que era un formulario médico que el doctor Harold Shipman le había entregado. En ese momento era fácil adivinar quién era el culpable. Angela y los abogados comenzaron a temer lo peor.
¿Podría el Dr. Shipman haber tenido algo que ver en la muerte de Kathleen? Independientemente de que ya fuera hora de informar a las autoridades, la policía tenía que intervenir. Angela ya tenía todas las pruebas que necesitaban para convencerlos de que había un caso. Esta segunda investigación fue diferente. A diferencia de la de los doctores, donde había tantas lagunas y sentimientos, la evidencia que Angela les trajo era demasiado convincente y demasiado personal para ignorarla, por lo que la policía inmediatamente comenzó su propia investigación. Su primera parada fue el análisis de sangre que Harold supuestamente había programado para Kathleen a las 8:30 de la mañana de esa mañana. Cuando la policía revisó el laboratorio para confirmarlo, encontraron que nunca se envió ninguna muestra de sangre al laboratorio ese día, y aún más extraño fue el hecho de que esta muestra de sangre de rutina fue una novedad para Kathleen. Antes de entonces, nunca había tenido ningún motivo para hacerse un análisis de sangre, siempre había estado sana. No había ninguna emergencia y tampoco padecía ninguna enfermedad visible. Los detectives a cargo de la investigación estaban empezando a tener una sensación de malestar en el estómago. ¿Qué estaba sucediendo exactamente? ¿Era el Dr. Harold Shipman un asesino? Fue fácil conectar los puntos de esta investigación con su investigación de 6 meses antes, cuando los médicos de la clínica Brooke expresaron por primera vez sus sospechas. Comenzaron a darse cuenta de que Kathleen podría no haber sido la única víctima de Harold. Podría haber habido más, Dios sabe cuántas, pero esta línea de pensamiento todavía era prematura. Lo que la policía realmente necesitaba hacer era descubrir cómo murió realmente Kathleen Grundy. ¿Se la llevó la vejez o fue Harold? Por supuesto, la única forma de saberlo fue a través de una autopsia. Una vez más, hubo un pequeño obstáculo. El cuerpo de Kathleen ya no estaba en la morgue. Shipman había marcado la casilla de cremación en su formulario de testamento, pero afortunadamente, la señora Grundy no fue incinerada y su hija había elegido enterrar a su madre en la capilla Hyde. El 1 de julio, después de un funeral al que asistieron cientos de sus amigos, curiosamente, Harold Shipman no asistió al funeral de Kathleen. Podría haber dado sus propias excusas, pero ahora sabemos que simplemente no le importaba. Angela le dio permiso a la policía para que se exhumara el cuerpo de Kathleen y se realizara una autopsia. Para aquellos de nosotros que no lo hemos experimentado, solo podemos imaginar el trauma de ver a un ser querido siendo desenterrado del suelo y abierto para una investigación de asesinato, pero Angela no tenía otra opción, quería esto. Si su madre había sido asesinada y si el Dr. Shipman era el asesino, quería pruebas innegables, incluso si eso significaba desenterrar la tumba de su propia madre. Los resultados de la autopsia llegaron y lo que encontraron fue sorprendente. Se encontraron niveles increíblemente altos de dimorfina en su cuerpo. Si no supieran quién era Kathleen, habrían llegado a la conclusión de que la exalcaldesa era una adicta a la heroína que había sufrido una sobredosis por error, pero incluso si lo fuera, esa lógica aún fracasaría porque la cantidad de diamorfina en su sistema era suficiente para matar a varias personas. ¿Qué tipo de deseo de una solución rápida empujaría a una mujer de 81 años a inyectarse esa cantidad de morfina en su cuerpo? ¿Ella misma? Por supuesto. Esto solo confirmó sus temores. Harold Shipman era el asesino y peor aún, ahora podían asumir cómodamente que posiblemente era un asesino en serie. Basándose en esta información, la policía inmediatamente fue a arrestarlo, pero no estaba en su clínica, por lo que se llevaron otra evidencia que encontraron en su oficina. Una máquina de escribir que supusieron se utilizó para falsificar el testamento que Hamilton Ward recibió. Efectivamente, después de un tiempo en medicina forense, se demostró que tenían razón. Las investigaciones de Angela, las investigaciones de la policía, la autopsia de la señora Grundy, y el hecho de que Hyde todavía fuera solo una ciudad pequeña, hizo que la noticia se extendiera como la pólvora. El Dr. Shipman estaba bajo investigación por asesinato. Como se esperaba, muchos residentes de Hyde, incluidos sus propios pacientes, lo descartaron como mentiras. Sin embargo, cuando la policía planeó un arresto adecuado, llegaron a entender que el revuelo de los medios y la indignación pública en Hyde interferiría con su arresto, y no estaban dispuestos a tener una conferencia de prensa y una sesión de fotos mientras arrestaban a un hombre que, según la ley, todavía era inocente, por lo que hicieron una llamada para invitar a Harold Shipman a que facilitara su propio arresto y, lo creas o no,
El hombre entró en el edificio de la policía el 7 de septiembre de 1990 y 8 como Raymond Reddington en el episodio piloto de Blacklist. Pero a diferencia de Reddington, Harold estaba fuera de sí, no tenía idea de cuánta evidencia tenían sobre él. Esta no iba a ser una charla desigual con el director de una funeraria que podía engañar con su encanto manipulador, esto era real. Pero como dije antes, Harold no tenía idea, y creo que fue bueno que no la tuviera. Lo sé porque les dio a los detectives la oportunidad de experimentar al hombre tal como era realmente, porque desde el momento en que entró en el edificio de la policía, pudieron oler el hedor de su arrogancia. Harold Shipman tenía un aire de superioridad que era simplemente irritante. Fue frío, impasible y condescendiente con los oficiales. La primera línea de preguntas fue sobre las muertes sospechosas de algunos de sus pacientes que la policía había identificado, pero respondió sin comentarios a la mayoría de las preguntas que le hicieron. Ni siquiera se estremeció cuando se le presentaron pruebas del testamento falsificado y la máquina de escribir. Se podía sentir que no creía que los detectives estuvieran calificados o que siquiera fueran lo suficientemente inteligentes como para mantener la conversación con él, o incluso procesarlo en algún lugar de su psique retorcida. Realmente se sentía invencible. En un momento, les dijo a los detectives: «Ustedes no entienden los asuntos médicos, ustedes son solo complots». Desafortunadamente para él, el interrogatorio apenas había comenzado y en el fondo del interrogatorio, los cuerpos de otros 3 pacientes, Joan Melia, Winifred Mellor y Bianca Pomfret, fueron desenterrados para la autopsia. Los 2 últimos eran pacientes que la doctora Linda Reynolds había tratado anteriormente y no logró convencer a la policía para que realizara una autopsia cuando se les llamó la atención sobre la primera ola de sospechas. Mientras la policía investigaba los registros médicos que guardaba para sus pacientes, fue en los registros donde encontraron el último clavo que necesitaban para sellar el caso. Los registros estaban plagados de innumerables inconsistencias. Harold tuvo que mentir para cubrir sus huellas. Sin embargo, si bien los registros en papel tenían sus contradicciones, fueron sus registros informáticos los que dieron al equipo de investigación el premio. Un experto de la policía había desarmado y examinado la computadora en la clínica de Shipman y encontró un rastro de auditoría que registraba cuándo se hacían las entradas. Afortunadamente, Shipman no estaba al tanto de esto, por lo que cada vez que alteraba y actualizaba la información en los registros de sus clientes para que se ajustara a cualquier coartada retorcida que se había cocinado en su mente, su computadora tomaba notas. Sí, parece que tenía razón sobre las computadoras después de todo. Si tan solo hubiera seguido su propio consejo cuando entregó su aviso de renuncia al centro médico Donnybrook. Cuando se le presentaron estas evidencias a Shipman, su arrogancia desapareció. Se arrodilló en la sala de interrogatorios y rogó a sus abogados que no era apto para ser interrogado ese mismo día. Shipman fue llevado al otro lado de la calle hasta el tribunal de primera instancia, donde fue acusado formalmente de asesinar a Joan Melia, Winifred Mellor y Bianca Pomfret. Mientras esto estaba sucediendo, la esposa de Harold, Primrose, lo apoyó. Incluso llegó a tratar de mentir por él en un par de ocasiones. Muchos de los clientes de Harold también continuaron apoyándolo a pesar de la creciente evidencia. Se podría decir que lo negaban, pero como las investigaciones avanzaron, la evidencia sobre la mesa se volvió demasiado real para ignorarla. Harold Shipman era de hecho un asesino, y muchas personas comenzaron a hablar, especialmente aquellos que habían sospechado durante años, pero nunca habían dicho una palabra. En los días previos al juicio de Harold Shipman, todos estaban preocupados con un pensamiento. ¿Por qué? Para su último asesinato, de Kathleen Grundy, el motivo parecía claro. La había matado por su fortuna, habiendo forjado su testamento. Eso tiene sentido, pero ¿qué pasa con las otras 3 muertes conocidas en ese momento? Harold no obtuvo nada de ellas. Ni Bianca, ni Winifred, ni Joan le dejaron nada. Entonces, ¿por qué les quitó la vida? Algunos psicólogos han tratado de vincular su camino asesino con su madre. Han tratado de utilizar el trauma de su muerte para dar sentido a cómo o cuándo rompió esto. Esta línea de pensamiento implica que Shipman estaba enojado con el mundo y estaba tratando de vengarse de las ancianas que eran como su madre. ¿Estaba enojado porque las ancianas sanas tenían algo que su madre no tenía cuando el cáncer le quitó la vida? ¿Podría ser eso? La razón está bien. Entonces, ¿cómo explicamos a las mujeres enfermas cuyas vidas les quitó?
a los pacientes varones que encontraron su fin a manos del asesino no confirmado, como les hablé al comienzo de esta terrible historia. En los meses previos al juicio de Harold, la policía trató de reunir toda la evidencia que pudieron encontrar. La pregunta a responder fue a cuántas personas había matado Harold en sus más de 20 años como médico. Para responder a esa pregunta, la policía revisó minuciosamente todos los registros de defunción de los pacientes durante la larga carrera de Harold. El número que encontraron comenzó con 600. Su objetivo era separar las muertes naturales de los asesinatos. Una de las formas más efectivas de hacerlo era a través de una autopsia, pero esto planteó sus propios problemas. La autopsia sería inútil en cualquier paciente que hubiera muerto más de unos pocos meses antes, debido a la descomposición, y como mencioné anteriormente, Harold había aconsejado a muchas familias que cremaran a sus seres queridos, por lo que Harold convenció a las familias de los fallecidos para quemar la evidencia de su asesinato. Es escalofriante cuando lo piensas de esa manera. A pesar de todo, tras superar los obstáculos, la policía pudo exhumar y realizar una autopsia a 11 víctimas más del médico, y después de la autopsia se demostró que las 11 habían sufrido la misma suerte que Kathleen Grundy, una dosis letal de diamorfina. En total, se pudieron identificar 15 víctimas sobre él, y en este punto, todos se sentían lo suficientemente cómodos como para llamarlo asesino en serie. Sin embargo, se creía que Harold era directamente responsable de hasta 250 asesinatos, todos los cuales fueron pacientes suyos en algún momento, y la forma en que pudieron surgir con esta cifra fue respondiendo algunas preguntas sobre las circunstancias de la muerte en torno a cada paciente. ¿El paciente murió en su casa? ¿Harold Shipman estuvo presente en el momento de su fallecimiento? ¿Se los encontró completamente vestidos y sentados pacíficamente como si estuvieran en medio de su rutina diaria? La respuesta a estas preguntas fue sí. La policía podía asumir con seguridad que los pacientes eran víctimas de Shipman, pero aún así, esta cifra era una estimación. Podría haber sido más, podría haber sido menos, pero probablemente más. El 31 de enero del 2000, el juicio de Harold Shipman comenzó. En este punto, se había convertido en una persona no grata en la ciudad de Hyde. Quienes lo apoyaron se retractaron de su apoyo y se preguntaron profundamente cómo podrían haberlo apoyado en primer lugar. Luego estaban sus pacientes, la mayoría de los cuales imagino que debieron haberse preguntado qué tan cerca de la muerte estuvieron, por un loco cuyo método no estaba claro, quién sabe cuál de ellos podría haber sido el siguiente. Irene Turner no tenía idea de que ella sería la siguiente cuando Harold decidió quitarle la vida. Ella era uno de los cuerpos enterrados más antiguos en ser exhumados. Después de la autopsia y antes de su muerte el 11 de julio de 1996, él había elegido cómo se comportaría cuando terminara de matarla. Es posible que hayas notado lo frío que estaba Harold después de la muerte de Grundy, o incluso después de la muerte de Martha, o incluso después de la de Marie Quinn, a cuya familia castigó con su indiferencia cuando fueron a buscar su cuerpo. En el caso de Irene, Harold era un ser completamente diferente. Corrió hacia la calle y gritó pidiendo ayuda. Un vecino lo vio entrando en pánico y lo ayudó a llevar el cuerpo de Irene al hospital. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El vecino no sabía, pero ya era demasiado tarde antes de que Harold saliera por la puerta para representar el papel de un médico angustiado. Pero ¿qué pretendía lograr con la teatralidad selectiva? Consideremos ahora el caso de otra víctima que fue descubierta durante su juicio, Lizzie Adams, de 77 años. Le quitó la vida la mañana del 28 de febrero de 1997. Desafortunadamente para él, a los pocos minutos de su fallecimiento, llegó su familia y para evitar sospechas, les informó de su muerte como si acabara de suceder y procedió a fingir una llamada de ambulancia. Por supuesto, no llegó ninguna ambulancia y cuando su familia se dio cuenta de que ella estaba muerta, él canceló su ambulancia imaginaria. En otro caso que ocurrió solo 2 meses después, Harold no fue tan elegante o paciente. Jean Lilly tenía solo 59 años cuando Harold le quitó la vida, pero en lugar de teatralidad, Harold salió de su casa a toda prisa, luciendo estresado. Al menos así lo describió el vecino de Jean en la corte. Cuando fueron a su casa a ver cómo estaba, la encontraron muerta, sentada en su sofá, completamente vestida. Según Shipman, un fallo cardíaco se la llevó, pero la policía descubriría más tarde que la había llenado de diamorfina.
Algo similar sucedió con Ivy Lomas, de 63 años, a quien asesinó apenas un mes después de Jean. Según sus colegas, Shipman había descrito casualmente a la mujer como una molestia, y la mañana en que la mató con diamorfina, regresó a su trabajo como si nada hubiera pasado, como si no hubiera quitado una vida. No denunció su caso ni le dijo a nadie que ella estaba muerta. Harold esperó hasta que terminó el día antes de informar su muerte. Si crees que la forma en que Shipman trató a Jean fue fría, entonces déjame presentarte su lado más bizarro. Un día antes de la muerte de Bianca Pomfret, Shipman le quitó la vida a Kathleen Wagstaff bajo la circunstancia más ridícula. Por más difícil que sea de creer, su muerte fue un error, o mejor aún, un inconveniente para el hombre. Él no tenía intención de matar a la mujer de 81 años y había tropezado con su casa por error. Ella era su paciente, pero ellos no tenían cita ese día, pero Harold aún así optó por matarla con una inyección letal porque ya se había tomado la molestia de llegar a su casa. Es en este punto que te das cuenta cómo Harold veía a sus pacientes. Eran juguetes para él, y él era Dios, o al menos jugó a ser Dios. En un caso, el 26 de enero de 1998, casi atrapan a Harold. La paciente tenía 81 años, se llamaba Marie West, y, como todas las otras víctimas que acabo de mencionar, Harold le había quitado la vida con una dosis letal de diamorfina. Sin embargo, no tenía idea de que había alguien más en la casa. Pensó que estaba sola en casa, ya le había quitado la vida cuando escuchó un ruido en la habitación de al lado. Resultó que la amiga de Marie que había estado cerca todo el tiempo, pero no tenía idea de lo que Shipman estaba haciendo, así que el médico rápidamente pensó en una mentira y le dijo a la mujer que Marie había fallecido de un derrame cerebral. Y la amiga no lo cuestionó porque era médico, el médico de su amiga, pero médico al fin y al cabo. Esto se convirtió en uno de los mayores argumentos del caso de Shipman. La total confianza que la gente tenía en los médicos fue lo que permitió todo a Harold. Ahora, no culpo a las víctimas de Shipman ni a sus familias, ni siquiera a los residentes de Hyde, que sospecharon que había problemas pero no dijeron nada, aunque fuera necesario. Entiendo que los médicos siguen siendo humanos capaces de todas las emociones que experimentamos los que no somos médicos. Son capaces de un bien inmenso y un mal inmenso, y los médicos como Harold estaban en el lado malvado del espectro. Esta creo que es la única explicación que uno puede usar para explicar el asesinato de Maureen Ward, una paciente de cáncer de 57 años que ya se estaba recuperando. ¿Por qué Harold la mató? Otro misterio. Durante el juicio se reveló que Harold también robó joyas de sus víctimas e incluso le dio algunas a Primrose, quien se sorprendió al descubrir que no eran de ella. Pero Harold en realidad no las vendió por dinero, eran más como trofeos. Entonces, ¿por qué Harold Shipman mató? Durante el juicio quedó claro que tenía un tipo. La abrumadora mayoría de sus víctimas eran ancianas y, aunque muchas de ellas tenían problemas médicos, sus asesinatos no necesariamente provinieron de un lugar para brindar alivio. Casi no hubo víctimas que sufrieran un dolor tan terrible que justificara una muerte misericordiosa. Entonces, ¿por qué Harold Shipman mató? La respuesta a esa pregunta podría ser más mundana de lo que puedes esperar, o incluso desear, y como digo mi propio razonamiento, eres libre de hacer el tuyo. Creo que Harold Shipman mató porque tenía un deseo persistente, y porque sentía que podía hacerlo sin repercusiones. Cuando un amigo te lastima, no vas pensando en cómo les quitarás la vida para aliviar el daño que te infligieron, intentas que se enmiende. Para Harold era lo contrario. Matar fue el primer recurso para él. Fue la respuesta predeterminada, tal vez le dio la misma sensación de alivio e intoxicación que le devolvió la botella de linimento de Sloan cuando era un adolescente, corriendo carreras de larga distancia en las pistas de su escuela secundaria. Alivio e intoxicación. Este último por sí solo lo habría hecho más fácil de detectar, pero fue el primero el que lo envolvió en el misterio. Así como interactuar selectivamente con las señales sociales, se convirtió en una herramienta para él, para afirmar su superioridad entre sus compañeros. Tal vez quitarle la vida a las personas era su método para afirmar su superioridad, en su ahora madura psique retorcida, y sin embargo, al mismo tiempo, diría que Harold Shipman también era un cobarde. Es una actividad perturbadora y depravada calificar a los asesinos en serie por sus actos de violencia, pero para aclarar este punto, diré que en el mundo de los asesinos en serie, Harold Shipman era un evasivo.
Era pequeño y por eso se dirigió a los miembros más vulnerables de la sociedad. Era un cobarde, su elección de víctimas no despertaba sospechas. Su existencia era su coartada y es por eso que, tras su muerte, trató de quemar las pruebas aconsejando a las familias que cremaran sus cuerpos. Por eso también se permitió los asesinatos. En el mes en el que mató a 8 personas, los investigadores descubrieron que lo que probablemente lo desencadenó fue una discusión que él y su esposa habían tenido. Ahora, en lugar de enfrentar sus problemas de frente, Harold optó por descargar su frustración con sus pacientes. Los psicólogos creen que muchos de sus asesinatos coincidieron con momentos de estrés en su vida, por lo que cuando no estaba estresado, sus pacientes estaban a salvo. Como dije antes, Harold Shipman jugaba a ser Dios, pero en los años transcurridos desde que se revelaron sus crímenes, ahora se le considera como el Diablo de Hyde. El 31 de enero del 2000 y después de 6 días de deliberación, un jurado encontró a Shipman culpable de 15 cargos de asesinato y un cargo de falsificación. Fue sentenciado a cadena perpetua por los 15 cargos de asesinato sin posibilidad de libertad condicional. También obtuvo una sentencia adicional de 4 años por falsificar el testamento de Kathleen Grundy. Lo enviaron a la prisión de Wakefield para cumplir su sentencia de cadena perpetua. Después de sus crímenes, se inició una investigación conocida como la investigación de Shipman, y posteriormente se hicieron cambios para garantizar que nunca hubiera otro Harold Shipman, y si lo hubiera, sería mucho más rápido en detectar. Se requirió que los médicos de cabecera se sometiera a una evaluación anual para garantizar que todavía eran buenos en su trabajo. Se alentó a los directores de funerarias a hacer preguntas sobre los cadáveres traídos en circunstancias sospechosas y, lo más importante, todos los días se animó a las personas a hablar si sospechaban algo. El 13 de enero, menos de 2 años después de que comenzara su sentencia, los guardias encontraron a Harold Shipman colgado de una sábana atada a la ventana de una celda. Sí, amigos, se había quitado la vida. Desde su captura hasta el día en que murió, Harold no dio respuestas a nadie. Negó todas las acusaciones que se hicieron en su contra. Ni siquiera confió en su esposa. Se mantuvo coherente con cualquier coartada final que había construido en su mente. Su muerte fue agridulce para las familias de sus víctimas. Por un lado, todos estaban contentos de que el monstruo ya no pudiera lastimar a nadie, pero por otro lado, se quedaron sin un cierre. Harold Shipman se había llevado a la tumba las respuestas a muchas de sus preguntas, y como a nosotros, lo único que les queda hasta el día de hoy es el ¿por qué? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?